Esas cosas que no pasan los noticieros, pero nos pasan a todes. Abro debate con Balu Tealdo. Estimadísima Balu Tealdo, bienvenida una vez más a Todas las Tormentas Juntas. ¿Cómo te va? Buenas, ¿cómo están? Bien, todo tranquilo. No tan bien como vos, que ayer tuviste un encuentro de máxima fineza. Sí, gracias, sí. Tuve el placer de conocer a Tomás Rebord en persona. No, ¿cómo fue eso? Sí. ¿Cómo quedaste? Bueno, fue una experiencia muy buena. También conocí a la madre de Tomás Rebord porque estaba ahí con él, así que a toda la familia. De hecho, fue la madre quien nos sacó la foto, ahí estoy yo con otros dos amigos también. Oh. Fue una muy buena experiencia. Debo decir que, bueno, fue un contacto. Lo que pasa es que fue en los premios CETER, que son los premios que se dan a los programas de radio o a quienes interactúan como con todo ese mundo. Bueno, yo tuve la oportunidad de ir porque tengo el privilegio de que mi padre trabaja en ETER, que es una escuela de radio, que queda acá por Mis Pagos, por Villa Crespo. Sí. Por lo tanto, de colada, ¿no? Completamente colada. Yo no estaba invitada, pero fui igual y llevé a mis dos amigos. Y bueno, fue premiado por primera vez en su vida, que esto yo no lo sabía, Tomás Rebord, y bueno, cholureamos un poco. Está perfecto, o sea, además es una foto bellísima. Además, Rebord está como un dios, porque está feliz, está como un nene él. Claro, está feliz, brilloso y tipo, mide como 3 metros, porque es gigante. No, es gigante, es una persona realmente imponente. Yo que mido muy poco, o sea, acá no se nota, pero yo soy bastante pequeña en tamaño, así que era una diferencia importante. No, es una foto preciosa. Después enganché, creo que estaba Caricias al aire, e hizo... Sí. La rebordeó, sí. O sea, hizo un chiste. Es un chiste como... parodió al Dibu Martínez, dijo al Dibu Martínez inclusivo, e hizo lo opuesto al Dibu Martínez con la copa. Hizo lo opuesto. Búsquenlo después en YouTube, sí. Que es mucho más gracioso verlo que escucharlo. Balu, bueno, no, felicitaciones, la verdad que ayer me causó mucha felicidad la foto. Fue un gran crossover, ¿no? Gracias, sí, por supuesto, ¿no? Yo estoy muy feliz, estoy muy contenta, la verdad, así que fue un muy buen momento. Espero volver a cruzármelo en otra oportunidad y por supuesto lo felicité a él y a la madre, fue muy divertido. Es una belleza, la verdad no podíamos pasarlo por alto. Balu, bienvenida una vez más a tu Agrodebate, el Agrodebate itinerante. Te hemos tenido en piso, hoy volvemos a la virtualidad, pero porque la vorágine de fin de año así lo exige y nos lo pide de rodillas. Sí, lamentablemente es muy fin de año, con suerte llego a dormir las horas necesarias para poder hablar y con coherencia y cohesión, así que lamento no estar en el piso hoy, pero ya la próxima voy de nuevo. Por favor, tranquila. Y vamos a decir todo, el bondi, Villa Crespo, Avellaneda, con calorcito. Doy fe que da el sueñito del cabeceo al sol, ¿viste? Que es un sueño bastante peligroso. Sí, si lográs sentarte, es un tema. Sí. No, nosotros donde estés, Balu, vamos a estar con vos. Así que manejate como el año lo exija, que estamos cerrando un año académicamente muy particular. Y obvio, en una vorágine de noticias muy fuertes, en diferentes escalas, pero hubo un tópico que eclipsó la opinión pública y sigue eclipsándola, que fue el asesinato del jovencito Lucas Rodríguez, creo que estoy diciendo bien el nombre, espero no estar tirando fruta. Lucas González, de las inferiores de Barracas, asesinado por la policía de la ciudad, hace ya unos días. Obviamente se sigue reclamando justicia, fue acribillado junto a un grupo de amigos, y es un tema que no querías pasar por alto y que querías abordar en este Agrodebate, ¿no? Sí, así como lo decís, Tevi, porque cada vez que hay un caso de violencia policial, por lo menos ahí me estremece, porque es una situación que, bueno, como jóvenes, nosotros nacidos en democracia y con toda la historia de la dictadura detrás, ¿no? Nuestros padres y nuestros abuelos han vivido esa experiencia, estremece, angustia, enoja también, ¿no? ¿Por qué siguen sucediendo estas cosas? Y este tipo de violencia también. Eso es también lo que me pasaba un poco por la cabeza con este caso, y ahora con otro que también voy a traer para sumar a la situación y a poder entender también en la realidad en la que nos encontramos, lamentablemente.
Y bueno, el otro caso, además del de Lucas, es uno que también sucedió este fin de semana largo, el domingo más específicamente, donde 2 civiles, aparentemente civiles, entraron a un predio de Cuesta del Ternero, que está cerca del Bolsón, en la provincia de Río Negro, donde se encuentran la comunidad mapuche. Sí. Y estos 2 civiles que entraron con armas hirieron a 2 jóvenes mapuches, y uno de ellos un día más tarde terminó muriendo, que es Elías Garay, el nombre del joven asesinado. Sí. Y se dice, lo más probable es que estos 2 civiles hayan sido policías, porque de hecho ese predio estaba sitiado por la policía de Río Negro, entonces no había posibilidad de que entre o salga otra persona que no sea policía, ¿no? Bien, entonces, si bien cada caso tiene su particularidad, digo, tanto el de Lucas como lo que sucedió en Río Negro con los 2 jóvenes, sí, tienen su particularidad. Hay algo en común, y es que esta violencia ejercida fue en manos de la policía, ¿no? O sea, uno fue la policía de la ciudad, en el caso de Lucas, y el otro fue la policía específicamente de la provincia de Río Negro. O sea, fue violencia ejercida en manos del brazo armado del Estado. Claro, el monopolio de la fuerza estatal. Exacto, exactamente. Entonces, no es la primera vez tampoco que escuchamos un caso así, es lo que yo venía diciendo antes, como que, digo, desde que tengo memoria, lamentablemente también, y desde que volvió la democracia, todos los años hay algún tipo de caso en la que jóvenes, sobre todo jóvenes, son heridos y asesinados en manos de la policía o en manos de las Fuerzas Armadas. Y acá ya nos suma, Balu, el caso de la comisaría en San Clemente, digo, cómo también el estallido de un caso puntual como el de Lucas echa luz sobre la brutalidad policial en tiempo real, y es espeluznante el cuadro. Sí, por eso, tal cual. Entonces, digo, a ver, insisto, cada caso tiene su particularidad y su contexto y su situación social, ¿no? O sea, digo, en la situación de los mapuches específicamente, ya lo hablábamos un par de columnas atrás también, ¿no? De que hay esa violencia ejercida, esa violencia física tiene mucho que ver también con una mirada extremadamente racista, donde se coloca a el pueblo mapuche como una otredad y como un enemigo básicamente de la patria, ¿no? De nuestra nación, donde el ser mapuche nada tiene que ver con el ser argentino, como esa diferenciación, y todo lo que sea no occidental y no europeo, o sea, una descendencia que no venga por ese lado, es completamente marginalizado. Claro. Y no solo eso, sino que digo, están los indios buenos y los indios malos, ¿no? O sea, de nuevo, los mal llamados indios, que ya habíamos hablado por qué y de dónde viene ese concepto históricamente utilizado. Sí. Que indios buenos son cuando se quedan quietitos y no hacen nada, y indios malos son cuando efectivamente reclaman por los territorios que le pertenecen y por un reconocimiento de su personería, digo, civil y jurídica, ¿no? Un reconocimiento estatal, digo, porque forman parte, también están dentro de nuestros límites nacionales. Bueno, ese es el caso específico de los mapuches, por lo tanto, esa violencia es en nombre de toda esa discriminación y ese racismo, ¿no? Y después, por el otro lado, en el caso de Lucas, como vos bien decías, era un pibe de 17 años que había ido a jugar a un club de fútbol con sus amigos en Barracas, cercano a la Villa 2124, perdón, y que saliendo del club estaban en el auto con sus amigos y de repente se les cruza otro auto por adelante y desde ese otro auto comienzan a disparar. Lucas sale herido de esa situación, lo internan por gravedad y al día siguiente muere. Y después se termina sabiendo que quienes estaban dentro de ese auto que los intercepta eran 3 policías de civil disparando, ¿no? Y bueno, lo que se está diciendo todo el tiempo en los medios también, con el caso de Lucas específicamente, es que Lucas era un buen pibe, ¿no? Que solo había ido a jugar al fútbol y que él no afanaba. Como hacer hincapié en esa aclaración. ¿Y por qué esa aclaración? Porque si Lucas hubiera sido un chorro, como digo en el decir cotidiano, ese asesinato hubiera estado bien.
hubiera estado justificado, ¿no? ¿Por qué? Porque en nuestro sentido común, claro, porque en nuestro sentido común, en el discurso que circula constantemente, el chorro, nace morocho y pobre y tiene un destino fijado que es ese y que no va a cambiar nunca. Entonces, o tiene que ir en cana o mejor directamente exterminarlo de raíz. Entonces, también la policía se confundió, ¿no? O sea, pensó que Lucas y sus amigos eran chorros y entonces estaba bien arremeter con ese nivel de violencia contra ellos, ¿no es cierto? Entonces, de nuevo, también, eso fue lo que lo mató a Lucas también, este sentido común que discrimina y marginaliza. Y lamentablemente no son casos aislados. Y lo que yo me intenté como averiguar, ¿no? También con esta angustia, con esta bronca, con esta impotencia de decir por qué sigue sucediendo esto, por qué la policía sigue matando pibes, básicamente, o a qué pibes, ¿no? También agrede y a cuáles mata, porque a nosotros posiblemente, Tevi, nunca nos suceda algo así, similar. Bueno, ¿por qué, no? Y si bien no tengo una respuesta en concreto, ni tampoco tengo una solución particular, sí me encontré con un filósofo de Camerún específicamente, lo cual está bueno porque amplía nuestra mirada, ¿no? No necesariamente tienen que ser pensadores y analistas europeos o de Norteamérica. Totalmente. Que trae, es una nueva mirada a esta realidad tan violenta que vivimos sobre todo los países llamados del tercer mundo, ¿no? Que muchos, no solo Argentina vive con una violencia policial tremenda, sino todos nuestros países hermanos latinoamericanos también. Y bueno, este filósofo se llama Achille Mbembe y acuñó un concepto que se llama, él le dice necropolítica. Necro viene de muerto, ¿no? Sí. De mortalidad, o sea, como que tiene relación con todo ese mundo de la muerte, básicamente. Pero bueno, él, antes que, para desarrollar en realidad este concepto, que ahora voy a decir específicamente más a qué se refiere, él toma otro concepto de Foucault, que ya hemos hablado de este filósofo francés de los 60, entre los 60 y los 80, y el concepto que toma de Foucault es el de biopoder, que creo que Tevi, vos lo debes tener bastante presente también. El biopoder, Foucault dice que es utilizado por los estados modernos y hace referencia a aquellos dispositivos que operan sobre nuestras acciones para poder controlar nuestros cuerpos y para poder controlar la población, ¿no? O sea, para que esté todo bajo control, básicamente. Por ejemplo, el control de la natalidad está relacionado con el biopoder, ¿no? Lo que se hizo en un momento en China, no sé si se acuerdan, hace un par de años, las parejas no podían tener más de un hijo, ¿no? Ahí había un fuerte control de la natalidad. Bueno, eso hace referencia a un uso de ese biopoder por parte de los estados modernos. Y Bembe estaría como en la antítesis, porque si tenemos biopoder, que sería básicamente el desenvolvimiento de factores biológicos de la vida, exactamente, lo necro va por el lado de, al contrario, la muerte en la política. No sé si el contrario, sino más que se complementa, porque también sigue habiendo un control de la vida, en realidad, no es que se termina, pero para este filósofo, para Mbembe, no es suficiente el concepto de biopoder o biopolítica para poder entender las realidades justamente de estos países más marginalizados, más del tercer mundo, ¿no? Como por ejemplo la gran parte de los países de África y gran parte de los países de Latinoamérica y algunos de Asia también. Por eso él acuña el concepto de necropolítica, que hace referencia justamente a dar muerte, o sea, la necropolítica es dar muerte a los dominados, ¿no? Hace referencia más a este mundo de la muerte. Digo, si el biopoder es la administración de la vida, la necropolítica va a ser la administración de la muerte, ¿no? Justamente elegir, decidir quién muere y quién vive, ¿no? Claro. Y no simplemente como una muerte general, digo, él no hace referencia a los estados de guerra constantes, sino que hay situaciones específicas que constantemente marginalizan y llevan a cabo a determinadas poblaciones a estar en esas situaciones de violencia constante, ¿no? No es un exterminio dirigido desde el Estado, como fue el nazismo, fue la dictadura argentina, sino que por pasividad, omisión, complicidad con lo que
atrofia a una sociedad y genera su fallecimiento de sus componentes. Por legitimar eso pasiva o activamente se compone este concepto de necropolítica, que, o sea, es espantoso el contexto, pero es interesantísimo aplicarlo. Sí, claro, exactamente. Entonces, la muerte para estos estados, para estos gobiernos, ¿no? Aparece como un lugar rentable. O sea, los asesinatos, la violencia policial es moneda corriente, ¿sí? Porque justamente se decide constantemente quiénes tienen derecho a tener derechos y quiénes no. Y no solo eso, sino que hay como la segregación también, es lo que lleva a esta situación, y hay una lógica constante de temor directo, ¿no? Aquellos que están todo el tiempo con miedo de morir. Digo, los amigos de Lucas, o sea, los que gracias a una casualidad no salieron heridos, dijeron que ellos todo el tiempo tienen miedo de la policía, claro, ¿no? Es ese miedo constante a morir, a estar marginalizados y estar en las peores condiciones de vida posibles, porque lo que se administra no es tanto cómo se debe vivir en el sentido de reproductibilidad, ¿no? O una mejora de calidad de vida, sino cómo morir, en el sentido de estar constantemente en un límite, en un miedo, en tener una calidad de vida pésima, literalmente, y que la muerte sea administrada también por las Fuerzas Armadas, ¿no? De estos estados, justamente, claro, los que ejercen esta violencia física. Entonces, hay literalmente una decisión soberana de quiénes mueren, ¿no? Y quiénes no, efectivamente. Entonces, con este concepto, con el concepto de necropolítica, nos podemos dar cuenta también de que estos casos no son casos aislados. No es una casualidad, no es que los policías de la ciudad estaban medio locos y entonces empezaron a disparar contra estos pibes. No es que la policía de Río Negro estaba muy cansada y sin querer una bala tropezó contra el cuerpo de Elías Garay, ¿no? El joven muerto mapuche en manos de la policía de Río Negro, sino que ya directamente hay una sistematización de estas acciones por parte de los estados. Lógicamente la necropolítica también se puede encontrar igual en los países del primer mundo, en otras maneras. Por ejemplo, nosotros tenemos la necropolítica, se puede encontrar este tipo de violencia, se puede encontrar más en las poblaciones aborígenes, ¿no? O en los pobres, literalmente, y en estos países del primer mundo tienen muchos más conflictos con los migrantes, ¿no? Son para ellos estas poblaciones constantemente marginalizadas y que también no se encuentran en ningún lugar. Total. No están en ningún lugar, no están reconocidos por el Estado y no se encuentran en ningún lugar. Y Baru, otro caso de necropolítica, o sea que incluso me tocó verlo en no me acordaba del concepto este que trajiste de Bembe, pero acá justo rápidamente googleé para ver si era efectivamente sí un texto que ahora la autora se me escapa completamente, en portugués, en ciencia política, en sociales, en el idioma portugués, en la materia, no me sé la palabra, de portugués, que es un idioma optativo, bla, bla, vimos un texto que hablaba de la necropolítica de Jair Bolsonaro cuando desarticuló la política o se desentendió de la política de envío de tanques de oxígeno, de tubos de oxígeno a Manaus, generando básicamente una muerte por omisión de un montón de ciudadanos brasileños allí en Manaus. Y acá, bueno, diferentes notas, repositorios digitales, Telam, El Espectador, retoman la idea de la necropolítica de Jair Bolsonaro. Digo, es un concepto que lo tenemos acá en el continente, en Europa, no escapa, no discrimina a ningún hemisferio. No, exactamente, y de hecho, por eso es muy interesante lo que decís vos, Tevi, porque es como un accionar de parte de los estados, ¿no? Son decisiones a veces no tan directas, a veces no tiene que ver con la muerte directa, como en estos casos específicos, el de Lucas y el de Elías, pero sí con decisiones que llevan a justamente ese miedo constante, esa situación de vivir en un límite que hace que de un día para el otro puedas morir, ¿no? Sea en manos de la policía, o sea porque el presidente de Brasil haya decidido no enviar a Manaus tubos de oxígeno para poder salvar y ayudar a esa población. Total. Son todas decisiones que llevan
y que justamente circundan este mundo de la necropolítica. Total. Y que lamentablemente vivimos en esa realidad y hay que poder nombrarla para también cambiarla, porque no, si lo llamamos como casos aislados o si todo el tiempo hacemos referencia a que pobre Lucas no lo merecía porque era un buen pibe, pero el chorro amasijado en la esquina sí, todo eso lleva a que estas acciones continúen y que se termine decidiendo quién merece tener derechos y quién no, y eso es terrible. Sí. A ver, es clarísimo el concepto, Balu. Yo primero celebro mucho esta incorporación de Bembe, siempre tener un autor, un analista de un continente África que es tan ninguneado por la academia, tan... básicamente tenés que ser africano, pero emigrar a Europa o Estados Unidos para ser tenido en cuenta. Es un golazo. Y además de eso, el concepto de necropolítica de vuelta, aplicado a un accionar policial que básicamente en la raíz está el miedo a la muerte por parte de aquellos que deberían velar por nosotros. Y esto que también decís vos, amasijar a un ladrón es básicamente burlarse o cagarse, dicho directamente, en un sistema de justicia que tenemos. Un tipo robó, debe ser juzgado y encarcelado, no debe ser amasijado. Si no, es la ley de la selva, no hay límites y ocurren casos como este. Por eso, y la muerte termina siendo naturalizada, claro. ¿no? Es como decía antes, es un lugar rentable, es algo que... Y va a pasar, o sea, no solo con estos casos, sino como... todo el tiempo hay situaciones extremas que nosotros estamos naturalizando. Totalmente, Valo, absolutamente. Es un tema que, obviamente, que si bien sucedió hace unos días, sigue afectándonos un montón, pero también no solamente hay que quedarnos con cómo nos afectó, sino qué hacemos, y estas categorías que proponés nos ayudan a identificar un poco dónde está la raíz de este mal. La verdad que celebro un montón lo que has traído, ha estado impactante, nos has dejado muchas ideas en la cabeza en torno a esto de necropolítica tan fuerte, y una vez que lo decís uno no puede dejar de verlo, así que amén de lo durísimo que es abordar este tema, felicitaciones porque como siempre nos dejás pensando mucho y con ganas de seguir trabajando, ¿no? Bueno, muchas gracias como siempre también por el espacio, la verdad que extrañé hoy estar en el piso, así que el viernes que viene prometo estar ahí. Acá te mandan muchos saludos. Ian Soler, justo hoy, Chipi, una oyente que está del otro lado, mandó sanguchito de miga y torta. No, me perdí los sanguchitos doy fe. Total, este ya lo había tocado yo. Acá hay uno. No te la puedo creer. Pero conociste a Rebord, no se puede todo. Sí. Está bien. Empatado. Bueno, no puedo tener pan y la torta. Balu, gracias totales. Tenés un gran fin de semana y viernes que viene nos reencontramos, ¿te parece? Así es, muchas gracias. Un buen fin de para ustedes. Buen fin de para vos también. Balu Tealdo, estudiante de antropología. Realmente lo que trajo hoy a colación con el concepto de necropolítica es oro puro en términos académicos, y amén de lo doloroso que es abordar el tema, tener estas pautas para entenderlo es un golazo, y sin ella no lo lograríamos nunca. Así que a Balu, nuestro amor ilimitado y nuestro agradecimiento en estas grandes columnas que tenemos con ella en su Agrodebate itinerante cada viernes.